terminamos la Primera Guerra Mundial y nos vamos al día de mañana a hablar sobre por qué Rusia se retiró. Bueno, ya sabemos por el problema interno que tenía en su país, qué pasó con esa revolución rusa. Vamos a orar, incline su rostro. Bedoya, Merchan y Eras, los tres tienen apagadas sus cámaras, así que tengan la bondad y enciendan, porque si no los retiro de la clase. Y los que recién están ingresando, tengan la bondad, enciendan sus cámaras. Vamos a orar. Bendito Rey y buen Padre Celestial, amoroso Señor, gracias por un día más de vida que nos otorgas, que nos regalas, Señor, en tu misericordia. Dios de Israel, yo te pido por la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor, de su familia. Bendito Rey, fortalécelos, ayúdalos a tomar decisiones adecuadas, Señor, y conforme a tu voluntad. Que la semilla de tu palabra pueda germinar en sus vidas a tu tiempo, Rey. Los bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok, chicos. Estamos listos, plumita y cuaderno a la mano, Bedoya tu cámara, para hablar de estas tremendas maneras en la cual pelearon la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero todo empieza en la Primera Guerra Mundial, así que empezamos. Con mayor frecuencia con la Primera Guerra Mundial, y los resultados de la guerra hechas en ese conflicto fueron realmente excavadas como defensas protectoras, se asocian con mayor frecuencia con la Primera Guerra Mundial, y los resultados de la guerra de trincheras en ese conflicto fueron realmente terribles. La guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial se empleó principalmente en el frente occidental, un área del norte de Francia y Bélgica que vio el combate entre las tropas alemanas y las fuerzas aliadas de Francia, Gran Bretaña y más tarde los Estados Unidos. Había una línea de frente o trinchera de fuego principal frente al enemigo, que permitía una buena defensa o una vista sobre las líneas enemigas. Estas estaban excavadas en secciones en lugar de en línea recta, por lo que si un proyectil explotaba dentro de una de estas bahías o un enemigo entraba en una, solo esa sección se vería afectada. Detrás había otra línea hecha de manera similar, llamada línea de soporte. En esta se encontrarían los refugios ubicados en el costado de la pared de la trinchera, a menudo muy pequeños, pero con espacio para quizás 3 o 4 hombres para refugiarse, o también para un puesto de teléfono o para un señalizador. Luego estaban las trincheras de comunicación, que unían las zonas de retaguardia con ambas líneas, y era a lo largo de ellas por donde había que ir a buscar a mano todos los hombres, equipos y suministros. La parte delantera y trasera de las trincheras estaba idealmente protegida y construida con sacos de arena. El enemigo tenía un sistema de trincheras muy similar. La distancia entre las dos líneas era de un poco menos de 30 metros. Este espacio entre las dos líneas opuestas se llamaba tierra de nadie. Las condiciones de las trincheras variaron ampliamente entre diferentes sectores y con la época del año y el clima. Sin embargo, la vida en las trincheras siempre fue realmente miserable, con tantos hombres viviendo en un espacio muy limitado. Luego estaba el olor. Lo apestoso se mezclaba con cadáveres en descomposición, los restos de comida desechada, latas vacías, gas, letrinas abiertas, ropa mojada y cuerpos sin lavar producían un hedor abrumador. Las letrinas principales estaban ubicadas detrás de las líneas, pero los soldados de primera línea tuvieron que cavar pequeños pozos de desechos en sus propias trincheras. La aplicación de cloruro y cal para proteger contra enfermedades e infecciones solo se sumaba al hedor. Las alimañas, incluidas las ratas y los piojos, eran muy numerosas. La enfermedad fue propagada tanto por ellos como por los gusanos y moscas que prosperaban en los restos cercanos de cadáveres y animales en descomposición. Las tropas en las trincheras también estaban sujetas a las inclemencias del tiempo. El invierno de 1916 a 1917 en Francia fue el más frío que se recuerde. Las trincheras se inundaban con la humedad, a veces hasta la altura de la cintura. La exposición constante a la humedad provocó el pie de trinchera, una afección dolorosa en la que el tejido muerto se extendía por uno o ambos pies, lo que a veces requería la amputación. También se presentaba la boca de trinchera, un tipo de infección de las encías, que también fue problemática y se cree que está asociada con el estrés del bombardeo continuo.
Las enfermedades infecciosas como la disentería, el cólera y la fiebre tifoidea eran comunes y se propagaban rápidamente. Las heridas generalmente estaban contaminadas con el lodo de las trincheras, aunque se disponía de inmunización contra el tétano y los soldados heridos recibían habitualmente toxoide tetánico. Sin embargo, el saneamiento era tan malo que después de una semana o dos en las trincheras, las tropas tuvieron que ser trasladadas hacia atrás de las líneas para despiojarlas, limpiarlas a fondo y proporcionarles ropa nueva y equipo. Un día típico en la trinchera era de la siguiente manera: 5 AM, Stand to, abreviatura de Stand to Arms, que significa estar en alerta máxima para un ataque enemigo. Esto era media hora antes del amanecer. 5:30, ración de ron. Se pensaba que esto alimentaba, calentaba y estimulaba, daba a los soldados energía para el combate. 6 AM, descanso de media hora después de la luz del día. 7 AM, desayuno, generalmente tocino y té. Después de las 8, limpiar las armas y ordenar la trinchera. 12 del mediodía, comida. Después de la comida, dormían y descansaban un poco. 5 PM, té. 6 PM, stand to, media hora antes del anochecer. 6:30 en adelante, trabajar toda la noche, con algo de tiempo para descansar. Los soldados solo podían dormir por la tarde durante el día y por la noche durante una hora a la vez. Durante el tiempo de descanso escribían cartas y jugaban a las cartas. Un patrón general para la rutina de trincheras era que un hombre y su sección pasaran 4 días en la primera línea, luego 4 días en reserva cerrada y finalmente 4 en descanso, aunque esto variaba enormemente dependiendo de las condiciones, el clima y la disponibilidad de reserva suficiente, tropas para poder rotarlas de esta manera. En estrecha reserva, los hombres tenían que estar preparados para reforzar la línea en muy poco tiempo. Es posible que hayan estado en un sistema de trincheras justo detrás del sistema frontal. El relevo de una unidad después de su tiempo en el frente era siempre un momento de ansiedad, ya que el ruido y la actividad obvia aumentaban el riesgo de atraer la atención del enemigo en forma de bombardeos, además de fuego ametralladora o incluso una incursión en el lugar. Una vez que la unidad entrante hubiera relevado a la saliente, se tomarían varias medidas de precaución. Al menos uno de cada 4 hombres estaban destinados como centinelas de guardia, escucharían sonidos que pudieran indicar actividad enemiga y tratarían de observar tal actividad en tierra de nadie. Los otros hombres serían apostados en la trinchera de fuego o trinchera de apoyo en secciones. A menos de que fueran un especialista como un señalizador o un operador de ametralladora, los hombres serían inevitablemente asignados a grupos de transporte, reparación o excavación. Todos los hombres apostados en la trinchera de fuego principal y la mayoría de los que estaban en la trinchera de apoyo tenían que usar su equipo en todo momento. Los hombres en la línea del frente tenían que mantener sus bayonetas fijas durante las horas de oscuridad o niebla o cuando había una alerta de actividad enemiga. Como a menudo estaban efectivamente atrapados en las trincheras durante largos periodos de tiempo, bajo bombardeos casi constantes, muchos soldados sufrieron la debilitante enfermedad mental conocida hoy como trastorno de estrés postraumático. La mayor parte de la dieta en las trincheras era carne de vaca, carne en conserva en latas, pan y galletas. En el invierno de 1916, la harina escaseaba tanto que el pan se hacía con nabos secos molidos. La comida principal era ahora una sopa de guisantes con algunos trozos de carne de caballo. El personal de cocina se volvió cada vez más dependiente de las verduras locales y también tuvo que utilizar hierbas como ortigas en sopas y guisos. Proporcionar alimentos frescos también fue muy difícil. Se ha estimado que pasaron hasta 8 días antes de que el pan llegara a la línea del frente, por lo que invariablemente estaba rancio. También lo fueron las galletas, y los soldados intentaron resolver este problema partiéndolas y agregando papas, cebollas, pasas o lo que estuviera disponible para posteriormente hervirlo. Las raciones y otros suministros se llevaban por la noche, al amparo de la oscuridad. Esto por supuesto lo sabía el enemigo, que dispararía contra las carretas y pistas conocidas que conducían al frente. Los hombres de las trincheras también cocinaban especialmente el desayuno,
utilizando braseros en las trincheras y refugios. Era importante que el humo estuviera enmascarado para no delatar la posición. La comida se colocaba en latas de gasolina o tarros de mermelada viejos y se llevaba por las trincheras de comunicación en cajas forradas de paja. Cuando la comida llegaba al frente, siempre estaba fría. Finalmente, el ejército acercó las cocinas de campaña a la línea del frente, pero nunca pudieron acercarse lo suficiente como para proporcionar comida caliente regular a los hombres. Por la noche les... Bueno, chicos, conocimos sobre estas, ¿cómo le podríamos llamar a estos lugares? Lugares que no era para seres humanos. Si no los mataba los disparos, los mataban las enfermedades de las ratas. Si no los mataban las enfermedades de las ratas, las heridas por allí que les quedaban, se les infectaban. Si no, la lluvia, si no, el cólera, si no, la tifoidea. Bueno, los cadáveres en descomposición que quedaban en esas grandes zanjas eran focos infecciosos para matar a los demás que estaban vivos. Vamos a ir a las preguntitas sobre estas trincheras, pero vámonos primero a la posguerra para terminar este tema. Vámonos a la posguerra. Así que vaya anotando todo lo que va a ver lo va a tener que ir anotando porque tengo algunas preguntas que hacer. Nos vamos rápidamente a las posguerras. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora de la Primera Guerra Mundial, que por cierto ya hoy se termina este tema que hemos visto. Para luego darle paso a la segunda, bueno, a parte de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya sabemos que la causa fue la muerte, de este archiduque que iba a ser coronado como rey de Hungría-Austria. Entonces ya se vio la paz armada desde 1871 con inconvenientes con Alemania, con Polonia, Hungría, Francia, con Rusia, con la guerra de los Balcanes y, bueno, un sinnúmero de situaciones que se dieron antes de la Primera Guerra Mundial. Sabemos que las causas número 1 fueron políticas, por poder entre las cabezas de las potencias que querían tener más territorios. Políticas, y allí se dan la Triple Alianza, y también la alianza. Está Alemania, Austria e Italia en la alianza, la Triple Alianza, y en el ente está Gran Bretaña, Francia y Rusia. El audio porque hay mucha bulla. Ok. Entonces, ahí están los dos bloques divididos. Y tenemos las causas, bueno, la muerte del archiduque Francisco, en Sarajevo, claro está, y empieza también la conocida Gran Guerra, hasta ese entonces llamada Gran Guerra, entre 1914 y 1918. Esta Gran Guerra, ¿verdad?, que es su principal atractivo, diría yo, pero no es su atractivo, sino su principal ayuda eran las trincheras. Se dio guerra por el mar, donde Alemania era muy fuerte. También se dio de manera aérea. Se utilizaron ametralladoras, también dice que utilizaron armas químicas, las bayonetas, si vieron eso que parece que tenía como una especie de un cuchillo, una espada, esas eran las bayonetas. Se utilizaron yaquitanques, zeppelin. Todos estos países habían tenido, mire, todo este armamento lo tenían guardadito. Ellos ya tenían mente de guerra, grandes cañones, y los más afectados, por supuesto, fue la población civil. Estamos aquí presentando, miren, estas eran propagandas que se daban en contra de los alemanes. Y las mujeres aquí de estas industrias se dedicaban también
a la comida enlatada. Así se dieron cuenta cómo la carne llegaba enlatada. Estas industrias se convirtieron en manufacturas y otras, la mayoría se volvieron también en industrias para realizar o para trabajar, para hacer armamentos. Y aquí están los tratados de paz y el nuevo mapa que tiene Europa. Y ahí está el tratado de paz que se firmó para darle el alto al fuego. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra? Vimos ese día, chicos, entre 7 y 9 millones de muertos, entre 6 y 9 millones de heridos y mutilados. Lo que pasa es que, chicos, que con respecto a estadística no se sabe, porque en las trincheras dice que quedaron muchas personas enterradas. Entonces, de allí no se pudieron rescatar los cadáveres, se descomponían y quedaban enterrados porque las trincheras, muchas de ellas eran destruidas. En lo que es economía, las industrias, el campo, el cultivo, vías férreas, carreteras, ciudades, todo esto quedó en ruina. El peor país, bueno, el país más afectado, recuerda que fue Francia, que allí también se hicieron en las trincheras. En sociales creció la diferencia entre pobres y ricos. Recuerden que los pobres se hacen más ricos en una guerra. La incorporación femenina al trabajo, el logro de derechos políticos y sociales, esto también contribuyó porque las mujeres fueron parte de la guerra. Entonces, como consecuencia de la guerra, el país más afectado fue Francia. Alemania perdió la guerra. Entonces, aquí aparece la Sociedad de Naciones, que luego se llama ONU, ¿verdad? Que ellos lo que querían era vialidad para ya una paz entre todos estos países que habían sido involucrados. Bueno, los problemas de la posguerra en Europa fue un periodo muy inestable, que lo que querían era salir a flote en su economía, poder ya limar asperezas en lo que era problemas políticos de frontera. Alemania no reconoce, mire, Alemania todavía está en el problema del Tratado de Versalles, que ese tratado también lo vamos a hablar esta semana, de qué se trató, de que en sí, quién lo creó, para qué. Alemania no quiere dar su brazo a torcer. Francia busca reparaciones de la guerra en todo su país. Estados Unidos utiliza también un plan Davis en 1929 y una conferencia de Lozano en 1925. La admisión de Alemania y la firma del tratado en 1928 y los problemas de la posguerra en las colonias. Ahora, las colonias se dan cuenta que Gran Bretaña, Francia, Alemania, bueno, todos estos países están en guerra, así que las colonias deciden independizarse y sacar de sus países a los imperialistas, a los conquistadores, digo yo. Así que aprovechan esta oportunidad que se da en la Primera Guerra Mundial y Gran Bretaña pierde colonias, igual que Francia e Italia. Entonces, esta fue una manera en la cual ellos tuvieron la oportunidad de liberarse, de independizarse. Bueno, la Sociedad de Naciones y los problemas de la posguerra, la ocupación de Francia en Ruhr y la resistencia aún de Alemania porque él no quería aceptar que había perdido la guerra. Y aquí tenemos la Convención de Locarno, el Pacto de Briand-Kellogg y la Declaración de Balfour en lo que es la terminación en general de la Primera Guerra Mundial. Pero hay un mal perdedor y lo existe, y este es el país de Alemania, que él no se iba a quedar con esa pérdida así nada más. Y luego vamos a ver lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial. Ok, chicos, vamos a las preguntitas. ¿En dónde se crearon las trincheras? Hubieron un lugar en el cual se crearon las trincheras. Por eso fue uno de los países más afectados. Gabriela. Sí, David, fueron en el suelo, ni modo que lo habían creado en el cielo, las trincheras. Chistoso. Gabriela. Las trincheras se crearon
o se realizaron, ¿verdad? Yo digo estas zanjas grandes. Muy bien, Navas, dime, abre el audio, hija, actívalo. Allí te dejo para que lo puedas activar. Y ahí puedes activarlo. Puedes activarlo. Ok, hija, dime. En el norte de Francia. Así es, al norte de Francia, entre Bélgica. Y esto fue para contrarrestar al ejército alemán, ¿verdad? Y esto es una manera de defensa entre Francia, Gran Bretaña, Bélgica, para defenderse del ejército alemán. El ejército alemán era fuerte, chicos, era muy fuerte, sino que los otros se unieron, como que la unión hace la fuerza. Por eso fue que Alemania perdió.